Que el Señor les bendiga nuevamente. Acuérdense, ¿verdad?, que estamos ministrando en The Henderson. Como siempre les decimos, ¿verdad?, un lugar hermoso, un lugar, ¿verdad?, de montañas, ¿verdad?, del lago, un lugar muy bonito. Y es de aquí, ¿verdad?, donde el Señor nos ha permitido, pues, llevar su palabra, ¿verdad? Y le damos gracias, ¿verdad?, por este lugar. Porque es un lugar, ¿verdad?, bendecido. Acuérdense, ¿verdad?, que estamos ministrando, ¿verdad?, o estamos hablando, ¿verdad?, en Apocalipsis, capítulo 17, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad?, de lo que va a suceder, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Que es tan importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos los tiempos, tanto los que nos encontramos, ¿verdad?, como también los que van a llegar, ¿verdad? Para que así, ¿verdad?, aquel día, como dice la palabra del Señor, no nos encuentre desapercibido. Acuérdense, ¿verdad?, que estamos, los quedamos, ¿verdad?, en el versículo 12, ¿verdad? Porque vimos, ¿verdad?, el versículo 11, el último que vimos fue el versículo 11, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad?, de la bestia, ¿verdad?, que era y no es, y que dijimos, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, la palabra, no que nosotros decimos, sino lo que la palabra dice, que ese rey, ¿verdad?, o que la bestia es uno de los 5 reyes, ¿verdad?, o de los 7 reyes, que es de entre los 7 reyes. Y ya dijimos, ¿verdad?, que ya eso lo explicamos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, poner esto bien claro, ¿verdad?, que en este capítulo, ¿verdad?, de Apocalipsis 17, habla, ¿verdad?, tanto de la ramera como de la bestia, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo separemos. ¿Por qué, verdad? Porque aunque van juntos, como dice la palabra, ¿verdad?, que ni uno se aparta del otro hasta un día que viene, ¿verdad?, en el cual dice que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ahora, si vemos, ¿verdad?, que cuando dice el versículo 9, ¿verdad?, cuando dice, ¿verdad?, y esto es para la mente de que tenga sabiduría, desde ahí en adelante de quien habla no es de la ramera, sino que es de la bestia, ¿verdad? ¿Sí notan esa diferencia? O sea, del 9 para arriba, ¿verdad?, los habló de la gran ramera, pero del 9 para hacia abajo, estos versículos que hemos visto, pues nos está hablando de la bestia. Es ahí donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que poner la mirada, ¿verdad?, bien fija, de que este capítulo entonces, ¿verdad?, habla de las dos, tanto de la gran ramera como de la bestia. Y que nosotros, ¿verdad?, pues, tenemos, ¿verdad?, que entender de que esto no está separado, sino que está unido. Porque tanto la bestia, ¿verdad?, como la ramera, ¿verdad?, trabajan juntos. Pero viene un día, ¿verdad?, que esa unión se va a terminar. Y allí la misma palabra nos va a decir qué es lo que sucede en el final de los tiempos. Amén. Vamos a leer, ¿verdad?, el versículo 12, ¿verdad? Ya leemos otro del Padre, y dice así la palabra del Señor, dice, y los 10 cuernos, dice, que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Mire, ¿verdad? Lo importante que este versículo es. Todos los versículos son importantes, ¿verdad? Y cada uno tiene su explicación, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que los 10 cuernos, ¿verdad? Son 10 reyes. Y dice, ¿verdad? Que esos 10 reyes reciben reino en el momento que la bestia recibe reino o recibe su reino. En ese momento también esos 10 reyes van a recibir reino. Para que veamos nosotros, ¿verdad? Que al Dios que servimos no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Porque puede pensar usted, ¿verdad? Que el plan de Dios es un plan perfecto. No contiene ningún error. Los planes del hombre, ¿verdad? Son los que están llenos de errores. Pero el plan de Dios no. El plan de Dios es perfecto. Amén. Lo volvemos a leer, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? El 12 y los 10 cuernos, dice que has visto, son 10 reyes, que aún dice no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. O sea, ahí está bien claro, ¿verdad? No necesitamos, ¿verdad? Mucho discernimiento, ¿verdad? Para saber de que es en ese momento donde ellos, ¿verdad? Reciben reino. En el mismo momento que la bestia, ¿verdad? Se corona como rey, en ese mismo momento también esos 10 reyes van a ser coronados como reyes. Amén. Dice, ¿verdad? El 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito, verdad, de esta coalición? De esos 10 reyes, ¿verdad? Y la bestia. Es que dice que el propósito que hay en el corazón de ellos es entregarle poder y autoridad de su reino a la bestia. Ahora, ¿para qué, verdad, le van a entregar ese poder y autoridad? Bueno, porque dijimos, ¿verdad? Que en el plan de Dios, para destruir a la gran ramera, se necesita que haya una coalición. Y esa coalición la conforman la bestia y esos 10 reyes. Amén, ¿quedó claro? O sea, ¿verdad? Para que Dios destruya a la gran ramera, porque acuérdese que aunque sea la bestia o el anticristo y esos 10 reyes los que destruyan a la ramera, el plan no es de ellos. El plan es de Dios. Ahora, pero usa, ¿verdad? Al mismo anticristo y a sus aliados para llevar a cabo ese plan. Para que nosotros veamos, ¿verdad? Que como decimos, ¿verdad? Todo está bajo el control de Dios. Hasta el mismo diablo. El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo otorga. Si Dios no se lo permite. Para él hacer algo, ¿verdad? Tiene que ser que haya una legalidad y con permisión de Dios. Amén. Dice el 14. Ahora, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Note bien cómo este versículo, ¿verdad? Lo pusieron ahí, ¿verdad? Dice 14, pelearán, dice, contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están, dice, con Él son llamados, elegidos y fieles, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Este versículo no lo vamos a explicar mucho. ¿Por qué no lo vamos a explicar mucho? Porque realmente este versículo no pertenece ahí. Porque aquí está hablando de una batalla, ¿o no? Está hablando de que esos 10 reyes y el anticristo dicen que van a pelear, pero ¿cuándo van a pelear? Es lo que nosotros necesitamos encontrar, ¿verdad? Por eso digo que la explicación de este versículo no es aquí, sino que es en las otras enseñanzas. Porque ahí es donde vamos a ver de esa guerra que va a suceder entre el anticristo y el Señor Jesús.
Porque esto, ¿verdad? Que dice aquí, ¿verdad? Que pelearán, dice, contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ¿verdad? Es porque así es, porque cuando el anticristo y sus aliados, los 10 reyes que está hablando ahí, destruyan a la gran ramera, entonces ellos se preparan para otra guerra y esa guerra va a ser con el Señor Jesús. Pero cuando eso suceda, ¿verdad? Cuando eso que dice ahí, que pelearán contra el Cordero, ya para ese entonces, ya el anticristo ya está reinando aquí en la tierra. Ya él está en su reino, está reinando, ya él habrá recibido su reino, y los reyes que han ido, los 10 reyes, también ya habrán recibido su reino, y ya habrán destruido a la ramera, ¿verdad? Pero ellos se preparan porque saben de que hay una guerra con el mismo Dios. Por eso dice ahí en ese versículo, y pelearán, dice, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Así que vamos a ver, ¿verdad? Eso es lo único que podemos explicar de este versículo, porque como le repito, todo lo demás, ¿verdad? Viene en las otras enseñanzas, donde vamos a ver, ¿verdad? Qué es lo que sucede entre el anticristo y el Señor Jesús. Amén. El 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, dice, muchedumbre y naciones y lengua. Entonces, ¿verdad? Que eso ya lo dijimos, ¿verdad? De que las aguas representaban el mundo, representaban los países. Y que esa ramera, ¿verdad? Gobierna sobre, no solo los pueblos, ¿verdad? Sobre su gente, sino también sobre sus gobernantes. Porque dice, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? De los pueblos, ¿verdad? Están embriagados. Y los reyes, ¿verdad? Han fornicado, dice, con ella. Ahora, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Hacer una aclaración, ¿verdad? De unos siervos del Señor, que ellos, ¿verdad? Predicaron allí como por los 60. En el año 60, ¿verdad? Estos predicadores, ¿verdad? Que algunos de ellos se declararon que eran profetas. Y dijeron, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Que cuando cuando la palabra decía, ¿verdad? Y hablaba de la gran ramera, estaba hablando de la iglesia. Que la iglesia es la gran ramera. Ahora, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? Que dice que es la madre de las rameras. Y por eso muchos, ¿verdad? Pues han dicho que la madre de la ramera es la iglesia católica. O sea, porque es lo más fácil decir. Que la iglesia católica es la madre de la ramera. ¿Por qué? Porque, según se dice, es la primera iglesia. Y ellos mismos lo confirman. O sea, los mismos católicos dicen, ahora con esto que estoy diciendo, no es que ellos confirmen que ellos sean la ramera, sino que ellos confirman, los mismos católicos dicen que ellos son la primera iglesia. Ahora, pero hay una cosa de que no está de acuerdo con lo que se dice. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la primera congregación que existió no fue la iglesia católica. La primera congregación que existió fue el pueblo de Israel. Entonces no es la iglesia católica. Porque a dónde es que ya se conoce, a dónde, ¿verdad? Es que se usa la palabra iglesia. O sea, ¿verdad? Es mucho después de que el pueblo de Israel se le conoce como congregación. Otros siervos del Señor han dicho que Israel es la primera iglesia. ¿Y que esa fue la iglesia que pastoreó Moisés? Esto no lo digo yo, solo estoy repitiendo, ¿verdad? Palabras que otros siervos han dicho. Pero es importante de que nosotros entonces veamos, ¿verdad? Que cuando habla de ramera está hablando de la iglesia. Eso quiere decir, ¿verdad? Que no tenemos, ¿verdad? Delante del cielo, delante de Dios, no se nos ve muy bien.
Porque ¿cómo se los califica? ¿Ah? Como una ramera. ¿Por qué? Porque nos hemos prostituido. O sea, ¿verdad? Tenemos que tener bien en claro ahí que cuando la palabra habla de esa ramera, está hablando de la iglesia. Y que dice que es la madre de la ramera, pero nosotros no podemos decir de que la madre de la ramera es la iglesia católica, no, es parte de ella, pero no es la madre de la ramera. Porque todo eso, ¿verdad? De entender estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? En otras enseñanzas que van a venir, ¿dónde va? Porque acuérdense, ¿verdad? Que les dije, ¿verdad? Que el versículo donde hablaba de la sangre no lo íbamos a ver, ¿verdad? Y no lo hemos visto, ¿verdad? Sino que eso lo vamos a ver de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo y a dónde fue que se encontró la sangre de los profetas. Es ahí donde vamos a ver esas enseñanzas que van a estar muy interesantes. Por eso le pedimos, ¿verdad? Que nos siga, ¿verdad? Y que usted medite en lo que esta palabra nos está diciendo. Esto es como un tema, ¿verdad? De análisis. O sea, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Como dicen, desarrollemos nuestro conocimiento. Para eso es. Porque a quién no le gustaría estar seguro de lo que va a pasar en el fin. Entender lo que la palabra dice y estar seguro de lo que cada día va a estar sucediendo. Amén. O sea, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es interesante. Para mí es muy interesante el saber, ¿verdad? Lo que va a suceder en los últimos días. Y saber, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué cosas van a suceder? ¿Qué va a ser primero y qué va a ser después? Como lo he dicho aquí, ¿verdad? Que antes, ¿verdad? Que el anticristo y los 10 reyes ahí, que dice, está hablando ahí, que son sus aliados, peleen con el Señor Jesús. Antes de eso, ya el anticristo y sus aliados habrán destruido a la gran ramera. ¿Pero por qué la destruyen? Vuelvo y repito, porque ha llegado el cumplimiento de la palabra del Señor. No porque ellos quieran, sino porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Segundo que dije, ¿verdad? Que estos siervos del Señor han entendido o entendieron y que ellos fueron profetas y que uno de ellos profetizó que los ángeles iba a ser sumergida debajo del mar. Y él dijo así, yo no sé, digo, cuándo va a suceder, pero que esto sucede, que los ángeles, el mar se la traga. Entonces no te bien ver cosas que ellos dijeron, porque era muy, por decir así, ¿verdad? Era muy, ellos, ¿verdad? Hablaban como hablaba Jeremías. O sea, ¿verdad? Eran personas que lo que Dios les mostraba, lo que Dios les decía, lo hacían así claramente. Así es, ¿verdad? Porque ellos creían, ¿verdad? Que lo que Dios les hablaba o les decía se iba a cumplir. No es fácil, ¿verdad? Oír decir de que los ángeles, el mar se la va a tragar. ¿Y qué sucedió con Babilonia, la literal? Dice la palabra que el mar se la tragó. Aunque algunos dicen que es Irak, pero la palabra dice que el mar se la tragó. Entonces, si el mar se la tragó, entonces no es Irak, como algunos suponen. Y uno de esos siervos, ¿verdad? Dijo que los ángeles van a suceder lo mismo con ella. Ahora, ¿por qué, verdad, tendría, verdad, que sucederle algo tan fuerte a una ciudad como Los Ángeles? Tal cosa. Bueno, porque el mismo Señor Jesús dijo así, cuando él, verdad, lamentó sobre Jerusalén y sobre Capernaum, no me acuerdo cuál fue la otra, Tiro, él dijo, si los milagros, les dijo, que se hicieron en ustedes,
Si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, les digo que ellos hubieran creído, hubieran existido. O sea, eso quiere decir, dando a entender, ¿verdad?, el Señor Jesús, de que Tiro y Capernaum eran peor que Sodoma y Gomorra. ¿Qué es las cosas, verdad, que han sucedido, verdad, por decir así? De los eventos espirituales que han sucedido más grandes, verdad, en la tierra, en los tiempos modernos. ¿Qué es lo más grande que sucedió y a dónde sucedió? Pues sucedió en Los Ángeles. ¿A dónde sucedió el avivamiento de la calle Azusa? Ahí. ¿Qué ha pasado después? Está totalmente alejado de las cosas de Dios. Y aunque digan, verdad, algunos que hay ahí, verdad, que son profetas, pero eso no lo han podido cambiar. Los Ángeles, verdad, sigue perdida. Así es, verdad, que entonces, verdad, vemos, verdad, que lo que sucedió, verdad, con la Babilonia, la literal, verdad, eso es lo que le espera a Los Ángeles. Ahora, verdad, aquí estamos viendo, verdad, que viene un tiempo, verdad, que todas esas cosas, verdad, se van a poner muy difíciles. Porque aquí ya explicamos, verdad, de que el propósito de esos 10 reyes, verdad, es entregarle el poder y la autoridad, dice aquí la palabra, a la bestia. ¿Para qué? Para no solo destruir a la gran ramera, sino también para luchar en contra del mismo Dios. Eso lo dijo en el 15, ¿verdad? No, al 15 habla de las aguas. ¿Dónde dijimos, verdad, que Sí, sí, pero donde vamos, lo estamos yendo ya, donde vamos a meditar es en el 16. Sí, acuérdate que en el 15 vimos, ¿verdad? Que las aguas representan los pueblos. Amén. Es necesario entonces, ¿verdad?, que nosotros entendamos, ¿verdad?, que esa ramera tiene el control, tiene el poder, ¿verdad?, como dice la misma palabra, sobre los pueblos y sobre los reyes. Y que eso que dijeron, ¿verdad?, esos tiempos del Señor, ¿verdad?, que eso es la iglesia, es porque la iglesia tiene, acuérdense, ¿verdad?, que siempre hemos dicho de que si nosotros como iglesia hubiéramos hecho el trabajo que nosotros los correspondía, las cosas o este mundo no estuviera así como está. Siempre lo decimos. Porque ¿cuál era el trabajo, verdad, de Israel cuando se le dio los mandamientos? Era enseñar a los demás pueblos, pero no hacer lo que los demás pueblos hacían. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, verdad? Bueno, no les enseñó, sino que vino ¿verdad?, y hizo lo que los demás pueblos hacían. ¿Qué ha hecho la iglesia, verdad? Porque en lugar de la iglesia, en lugar de Israel, ¿a quién puso el Señor? A la iglesia. ¿A dónde lo encontramos? Bueno, en las parábolas. Hay una parábola que habla de eso. Cuando habla, verdad, de la viña. Que les dijo, verdad, que se les iba a ser quitado, el reino se les iba a ser quitado y se les dará a otro. Entonces, ¿a quién se le entregó el reino? A la iglesia. ¿Y qué ha hecho la iglesia con el reino? Lo mismo que Israel. Lejos de enseñar, ¿verdad?, a los pueblos a obedecer los mandamientos de Dios, ¿qué ha hecho la iglesia? Hacer lo que los pueblos dicen. Y ahora tiene ese nombre de ramera. O sea, ¿verdad? No es fácil esto, ¿verdad? Es fuerte, pero esa es la verdad. ¿Qué necesitamos hacer, verdad? Salir de ahí.
Porque ¿qué dice pues ya en el 18 qué va a decir? En el 18:4 dice así, esto no lo vamos a ver, no lo voy a leer, ¿verdad? Dice así, en el 18:4 dice así, y oí otra voz, dice, del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sea, dice, partícipe de sus pecados, ni recibáis, dice, parte de sus plagas. Entonces, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Señor? Que salgamos de ella, de Babilonia. Porque en el capítulo 18 es donde ya se ve toda la destrucción que le va a venir a la gran Babilonia. Dice, ¿verdad? El 16, y los 10 cuernos, dice, que vistes en la bestia, estos aborrecerán, dice, a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esto que voy a decir también lo dijo uno de esos siervos, que era un profeta. Y yo sé que a muchos no les gusta oír esto, pero es que hay que decirlo. O sea, sea que nos guste o no nos guste, tenemos que escuchar lo que va a suceder. Porque, porque sea que nos guste o no nos guste, por eso no vamos a parar la mano de Dios. Lo que está determinado dice que tiene que cumplirse. Y lo que dijo este siervo, ¿verdad? Del Señor, yo, ¿verdad? Lo he dicho varias veces. Nada más que yo lo he dicho con otras palabras. Pero lo he dicho. Pero ahora lo voy a decir con palabras que este siervo dijo, que era un profeta. Que fue él que profetizó, ¿verdad? Que los ángeles, el mar se lo va a tragar. Y él dijo que para en este tiempo el Islam iba a crecer. ¿Y cómo está la cosa con el Islam? Está regado en todo el mundo. No hay país que no haya mezquitas. Y dijo que el comunismo también iba a crecer. Porque esos dos azotes es lo que Dios iba a usar para castigar a la gran ramera que era la iglesia. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso es difícil. Porque caer en manos de esa gente que se llama el Islam, eso es terrible. Y lo más curioso es, hermanos, que el Islam en un poco tiempo ha crecido tanto. Porque ¿cuánto tiempo tiene el Islam que se apoderó de un país que se llama Irán? No tiene mucho. Tiene poco tiempo. Ahora, ¿cuál ha sido el plan de ellos? Llevar el Islam a todos lados. Muchas personas, ¿verdad?, que predican, reconocen de que el Islam se está expandiendo por todos lados. Y que ahora son muchos.
Ahora, si usted, oiga bien, si usted busca testimonios de personas musulmanes que se han convertido al cristianismo, se va a dar cuenta que todos casi tienen el mismo testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de ellos que testifican de lo que les enseñan en el Islam? Que es odiar a los judíos y a los cristianos. ¿No le parece curioso eso a usted que la doctrina del Islam sea odiar y matar a los judíos y a los cristianos? Para que veamos, ¿verdad?, que lo que dijo este siervo de que el Islam y el comunismo iba a ser los instrumentos que Dios iba a usar para castigar a la ramera, hermano, está creciendo. ¿Cómo podemos decir que eso no es verdad? Si díganme, si El Salvador, que es un país pequeñito, ¿cuántas mezquitas tiene ya? Ahora, digamos, los países grandes. Y que el plan de ellos es expandirse. Así es, hermano, que tenemos una grave situación. No es fácil todo lo que está sucediendo. Cuando analizamos todas estas cosas, nos damos cuenta de lo que va a suceder. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que los que dijeron allá atrás, allá en los 60, no estaban errados. Porque ¿cómo es eso que ahora en día, bueno, ¿cuántos años han pasado desde el 60 a esta fecha? Y ellos vieron en la degradación que la iglesia iba a caer en este tiempo. Ellos sabían, ellos dijeron lo que iba a suceder con la iglesia. Y ahora, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, como pues sí, estoy hablando de estas cosas, ¿verdad?, yo investigo todo lugar, ¿verdad?, que se está diciendo, y he encontrado esos testimonios de esas personas que eran del Islam o musulmán, y dicen, ¿verdad?, ellos en sus testimonios que en el Islam les enseñan a odiar a dos clases de personas, que es a los judíos y a los cristianos, y dicen ellos en su testimonio que les enseñan que los judíos y los cristianos son una raza aborrecible, que no son dignos de vivir. Note bien, ¿verdad?, que entonces, ¿verdad?, y aquí dice que la gran ramera va a ser destruida. No dice que va a poder prevalecer, sino que dice que va a ser destruida. Pero acuérdese que la gran ramera, ¿verdad?, no es la verdadera iglesia de Dios. La gran ramera es la iglesia que se ha prostituido. No es la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios, el anticristo no la va a poder vencer. Así es, verdad que tenemos escapatorio, ¿verdad? No, o sea, la verdadera iglesia, contra esa no va a poder. Porque ¿qué dice, verdad? ¿Qué dijo el versículo 14? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están, dice, con Él son llamados y elegidos. A eso no los puede tocar. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad?
que la misma palabra nos dice que la destrucción de esa ramera, ¿verdad?, no incluye a los verdaderos hijos de Dios, sino, ¿verdad?, que solo, ¿verdad?, la que va a ser destruida es la gran ramera, la que se ha prostituido. Pero que si nosotros, ¿verdad?, salimos de ella, dice la palabra ahí, ¿verdad?, en el 18:4, dice, ¿verdad?, cuando hace el llamado del Señor y dice, pueblo mío, sal de ella. Ahora yo le aseguro que la mayoría no quiere salir. No quiere salir. La mayoría de la iglesia no quiere aceptar, no quiere creer, no quiere entender de que las cosas se están haciendo mal. Porque tenemos que ser claros que cuando habla de la gran ramera, dice de la madre de la ramera, es porque esa ramera no solo es madre, tiene hijas. Y está hablando de alguien que se ha prostituido. Y como dijimos, lo mismo que le sucedió a Israel, que se le entregaron los mandamientos para que enseñara a los demás pueblos, Israel no lo hizo, sino que se fue en pos de los demás pueblos. Entonces, ¿verdad?, se le quitó ese reino a Israel y se le entregó a la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Lo mismo. No hizo el trabajo que tenía que hacer, sino que se fue en pos del mundo. Y ahora, ¿verdad?, pues ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. La única diferencia que hay entre un carro de una persona del mundo y un cristiano es que trae un pescadito. Esa es la gran diferencia. Un símbolo. ¿Usted cree que ese símbolo lo va a salvar en ese día? En ese día ese símbolo lo va a comprometer, porque va a ir, ese es uno de ellos de esa ramera. Arránquenlo si puede ahora. Porque ¿qué dice ahí? Huiga, dice, escape. Salga de ahí, dice. Está terrible esto, ¿verdad? Muy difícil. Las cosas que se avecinan no es tan fácil, están sumamente difíciles. Y leemos el 17, ¿verdad? Porque Dios, dice, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. ¿Quién puso en el corazón de ellos que hagan eso? Dios. ¿Verdad que son instrumentos de Dios? Ahora, ¿cómo yo no voy a creer lo que dijo este siervo del Señor cuando yo también lo he entendido? Y he dicho que el comunismo va a crecer y que ellos son los que van a preparar el escenario. Cuando yo oí la prédica de este siervo del Señor, que él dijo que el Islam y el comunismo iban a ser las dos espadas o los dos látigos, o vamos a decir el azote que Dios iba a usar para castigar a la ramera, a la iglesia. Hermanos, no me mostró los dos, pero nos había mostrado a uno. Yo no dudo de eso, que eso así va a suceder. Ahora, cuando confirmé, ¿verdad?, de los testimonios de lo que es la doctrina del Islam, y digo yo, no, pues aquí no hay dónde hacerse. Si la doctrina del Islam es eso, perseguir y matar a los judíos y a los cristianos. Está terrible, ¿verdad?
Pero esto, hermano, es lo que viene. Y ahí dice, ¿verdad? En el 18:4 dice, pueblo mío, sal de ella. Es necesario, hermano, que tomemos bien en serio esto. Porque yo no estoy diciendo aquí para asustarlo. Estoy diciéndole aquí, porque ahí dice, el 18:4 dice, sal de ella. Porque las abominaciones de ella son tan grandes que Dios no puede perdonarlas. Porque ¿qué es lo que le espera a la gran Babilonia? ¿A la gran ramera? Destrucción. Por completo. Porque ¿qué dice, verdad? ¿Qué dijo el 16? Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos se aborrecerán, dice, a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes, o sea, la van a destruir, la van a quemar. Pero ese juego, oiga bien, ese juego que está mencionando ahí cuando dice que la van a quemar no es juego natural, es el juego del infierno, porque es el juego eterno. Eso usted lo puede corroborar si usted estudia el capítulo 18. Que ese es fuego eterno. No es juego cualquiera. Con el fuego que va a quemar a la gran ramera va a ser con fuego eterno, que nunca se apaga, dice. ¿Usted cree que es fácil? El 17, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? No, pero no lo hemos explicado totalmente, porque dice, porque Dios se ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, de ponerse de acuerdo y dar desde su reino a la bestia, hasta que se cumplan la palabra de Dios. Entonces, note bien, ¿verdad? No es que Dios esté de acuerdo con ellos, sino que lo que dice aquí es que Dios puso en el corazón de esos reyes en que estuvieran de acuerdo con la bestia de entregarle el poder y la autoridad. No es que Dios esté de acuerdo con ellos, sino que Dios ha puesto en el corazón de ellos que hagan eso, para que así se haga una alianza. Pero una alianza muy fuerte. Eso quiere decir que destruir a la ramera no está fácil. Porque imagínate, porque para que eso suceda, el anticristo recibe apoyo de esos 10 reyes, porque ellos dicen que rinden a los pies del anticristo su poder y su autoridad. Eso quiere decir que no es fácil destruir a la gran ramera. Es un monstruo. Está muy fuerte. ¿Están entendiendo o no? ¿Seguro? ¿No lo están dando dueño? Acuérdense que aquí no hay dudas en lo que está diciendo la palabra. En una hora. Acuérdense, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Puede ser simbólico, que sea en una hora. Pero aquí está usando una hora. Puede ser literal, puede ser puede ser, ¿verdad? O sea, puede ser, vamos a decir, puede ser literal, como puede ser, también, ¿verdad? Acuérdense que Dios, ¿verdad? Como decir, hace semanas que son años. Entonces, eso no se lo puedo explicar porque yo eso solo puedo decir, ¿verdad? Que puede ser una de las dos cosas, puede ser literal, puede ser también, ¿verdad? Una hora, ¿verdad? O sea, es en el tiempo de Dios, acuérdense, ¿verdad? Porque ahí dice, para que la palabra de Dios, dice así, ¿verdad? Dice así, dice, su reino y la bestia, dice, hasta que se cumpla, dice, la palabra de Dios, o sea, ¿verdad? Es el tiempo de Dios, ¿verdad? Y Dios sabe cómo es que eso va a suceder. Pero lo que va a ser destruida, va a ser destruida el 18. La mujer, dice, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, si nosotros, ¿verdad?, analizamos este versículo y buscáramos una ciudad literal,
¿Quién es esa ciudad? Literal. Porque hemos dicho, ¿verdad? Que esto es espiritual. Amén. Y así, ¿verdad? Casi la mayoría de esto que hemos hablado es en el contexto espiritual. Pero en las próximas enseñanzas vamos a ver qué fue lo que el Señor dijo. El Señor Jesús dijo acerca de esa ciudad y a dónde se encontró la sangre de los profetas. La vamos a ver con palabras del mismo maestro. Y si el maestro lo dijo, tiene que ser verdad. O sea, nosotros no podemos cuestionar las palabras del maestro. Si el maestro dijo, ella es, sea que a nosotros nos parezca o no nos parezca. Es lo mismo, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Con lo que dijeron estos siervos, ¿verdad? Y que le digo yo, ¿verdad? Que yo he dicho de que eso del comunismo, que son los que van a preparar la antesala de la venida del anticristo. Porque ¿qué es lo que promueve el terrorismo? El rechazo a Dios. ¿Por qué cree usted que hay tantas personas que dicen que son ateos? Y no desean saber nada de lo que es Dios. Entonces, ¿verdad? Piensen en eso. Porque lo que dijo, ¿verdad? Ese siervo del Señor se confirma con el testimonio que le digo que han dado estas personas. Y el Señor Jesús dijo así, que por boca de 2 testigos o 3 testigos la palabra quedaba zanjada. Y yo ya voy escuchando 2 testimonios y ha sido lo mismo. Que la doctrina del Islam les enseñan estrictamente a odiar y perseguir a los cristianos y a los judíos. Porque los cristianos y los judíos son una raza aborrecible. Así es que, ¿qué vamos a hacer? No, no es por ellos. Ellos serán el azote. Porque tenemos que orar por nosotros. No por ellos, sino por nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque el azote van a ser ellos. Así es verdad que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Con esta enseñanza, ¿verdad? Aquí hemos terminado, ¿verdad? Prácticamente el capítulo 17, ¿verdad? Pero acuérdense, ¿verdad? De que el versículo que dijimos, ¿verdad? Donde habla de la sangre, todavía, ¿verdad? En el versículo 6 que dice vivir a la mujer ebria de la sangre. Entonces, ¿verdad? De ahí vienen las enseñanzas, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Qué sangre se encontró en la ramera o en la Babilonia literal y qué sangre fue la que se encontró en la Babilonia, ¿verdad? Espiritual. Amén. Acuérdense, ¿verdad? Babilonia literal y Babilonia. ¿Cuál fue la sangre que se encontró en la Babilonia literal y cuál fue la sangre que se encontró en la Babilonia espiritual? Así es que síganos, ¿verdad? Y siga gozándose con toda esta enseñanza, ¿verdad? Que el Señor nos está dando. Que el Señor le bendiga.